El 12 de diciembre se vive una de las tragedias más profundas y significativas de México, la celebración en honor a la Virgen de Guadalupe. Este día, marcado por la fe y el fervor popular, reúne a millones de personas en torno a la basílica, en una muestra de devoción que trasciende fronteras y generaciones. En este video, exploraremos el lado más oscuro y oculto de la celebración, desde accidentes sucedidos a peregrinos cerca del Cerro del Tepeyac, hasta lo que nadie ve de la festividad, tal cual como lo pueden ser los perros abandonados y las toneladas de basura que dejan miles de peregrinos, así como inconsistencias en los encuentros guadalupanos de Juan Diego, donde no se le menciona sino hasta siglos después en unos escritos de la iglesia, cosa que nos hace pensar si él existió en verdad o fue un invento por parte de la Iglesia Católica. Es así que sin más dilación, pasemos con el lado oculto de la Virgen de Guadalupe. Accidente de peregrino. Cada año la Ciudad de México se convierte en el epicentro de la fe con la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, en pleno 2025, este acto de devoción se vio trágicamente interrumpido por un evento que puso de manifiesto los peligros geológicos que acechan incluso los lugares más sagrados. Una enorme roca, desprendida del Cerro del Tepeyac, cobró la vida de un individuo en circunstancias completamente inesperadas. La víctima de este doloroso suceso fue José Luis Paredón Cornejo, un peregrino de 76 años, originario de Querétaro. El fatal accidente ocurrió el 27 de julio del 2025 en las inmediaciones del santuario, en la alcaldía Gustavo Madero. Los informes indican que una roca de varias toneladas se desprendió de la ladera del Cerro del Tepeyac, zona que colinda con el panteón, cayendo de manera agresiva. Aunque recibió atención médica de emergencia, fue trasladado a un hospital cercano. Las heridas resultaron fatales y lamentablemente pereció. Este accidente no solo generó conmoción, sino que también desató una investigación sobre la seguridad y el mantenimiento de las estructuras y laderas del Tepeyac. El gobierno brindó apoyo inmediato a los familiares de José Luis Paredón, destacando el dolor por la pérdida de un devoto que participaba en una tradición anual. El fallecimiento de José Luis Paredón en la Ruta de la Fe fue un suceso que nadie veía venir. Lamentablemente para la familia, José solo tuvo el infortunio de estar en un lugar equivocado, a la hora equivocada. La basura y los perros que abandonan cuando terminan los festejos. Cada 12 de diciembre, millones de personas acuden a la basílica para agradecer, pedir favores o simplemente cumplir con una tradición que forma parte profunda de la identidad mexicana. Sin embargo, detrás del fervor, las danzas, las flores y los cantos, existe una realidad menos mencionada: el enorme impacto ambiental y social que queda cuando los festejos concluyen, especialmente la acumulación de basura y el abandono de perros. Al día siguiente, brigadas de limpieza del gobierno capitalino suelen reportar toneladas de residuos, platos de unicel, botellas de plástico, bolsas, restos de comida y todo tipo de desechos que los peregrinos dejan a su paso. A pesar de los contenedores instalados y los llamados constantes a mantener el orden, la magnitud de la celebración hace que muchas zonas alrededor de la basílica amanezcan cubiertas de basura. Este problema no solo afecta la imagen del recinto, sino que también presenta un riesgo sanitario y un golpe al medio ambiente. Pero quizá el aspecto más doloroso es el de los perros abandonados. Algunos peregrinos viajan largas distancias acompañados por sus mascotas, que sirven como compañía y protección durante el trayecto. Sin embargo, al llegar a la Ciudad de México, muchos dueños, según se habla, deciden dejarlos a su suerte porque no pueden regresarlos, no quieren cargarlos de vuelta o simplemente no desean seguir cuidándolos. Las asociaciones de rescate animal han denunciado repetidamente esta práctica, pues cada año se encuentran perros hambrientos, desorientados o enfermos deambulando entre los puestos y buscando a las personas con las que caminaron cientos de kilómetros. Estos animales terminan en albergues o, en el peor de los casos, sobreviviendo en las calles y a su suerte ante las inclemencias del clima.
La festividad que celebra amor, fe y gratitud deja así un lado oscuro de la festividad que todos callan. Seres vivos abandonados y toneladas de desechos que podrían evitarse. La reflexión es clara. La devoción no debe estar peleada con la responsabilidad. Cuidar el entorno y a los animales también debe de ir de la mano de la fe y el respeto. La fiesta del 12 de diciembre. La celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es uno de los eventos religiosos más importantes y representativos de todo México. Cada año, millones de personas provenientes de todos los estados del país e incluso del extranjero realizan peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, convirtiendo esta fecha en un fenómeno cultural y social de enorme magnitud. Los peregrinos llegan a pie, en bicicleta, en grupos organizados o por cuenta propia. Muchos viajan durante días para cumplir promesas, agradecer favores o pedir ayuda en una situación difícil. Esta tradición, que lleva siglos realizándose, simboliza la devoción del pueblo mexicano hacia la figura de la Virgen Morena, considerada un símbolo de identidad nacional desde la época colonial. Durante la madrugada del 12 de diciembre, se entonan las mañanitas en honor a la Virgen. Este momento es uno de los más emotivos de la celebración, con danzas tradicionales, música de mariachi, vestidos regionales y ofrendas florales que acompañan al ambiente. La basílica se convierte en un punto de encuentro donde conviven familias y gente de todo tipo. Además del aspecto religioso, la fiesta tiene un enorme impacto social. Comerciantes voluntarios, servicios de salud y cuerpos de auxilio se despliegan por toda la zona para apoyar a los asistentes. Para muchos peregrinos, esta fecha no solo es un acto de fe, sino también un momento de unión familiar y reflexión personal. Así, el 12 de diciembre no solo celebra a la Virgen de Guadalupe, sino también la profunda identidad mexicana que se ha construido alrededor de ella a lo largo de generaciones y que lo seguirá siendo durante muchos años más. La tilma intacta por casi 500 años. Uno de los aspectos más estudiados y comentados sobre la Virgen de Guadalupe es la aparente conservación extraordinaria de la tilma, en la que, según la tradición, quedó impresa su imagen en 1531. La prenda, atribuida a Juan Diego, está hecha de ayate, una fibra vegetal de maguey que normalmente tendría una vida útil de apenas unas cuantas décadas antes de deteriorarse por completo. Sin embargo, la pieza se ha mantenido en condiciones sorprendentemente buenas durante casi 5 siglos. Este hecho ha llamado la atención no solo de creyentes, sino también de historiadores, restauradores y especialistas en conservación de esta clase de materiales. A lo largo del tiempo, diversos estudios han señalado que el material debería haberse desgastado mucho más rápido debido a factores como la humedad, la exposición al aire, el manejo constante y su exhibición pública durante años sin protecciones modernas. A pesar de ello, la tilma continúa siendo visible y reconocible, lo que para fieles constituye un signo especial de su carácter sagrado. Con el paso de los siglos, la tilma ha atravesado varios eventos que podrían haberla dañado. En 1791, por ejemplo, se derramó accidentalmente ácido nítrico sobre una parte del ayate, pero la zona afectada no se destruyó por completo, o como se esperaba. En 1921 ocurrió un hecho en el cual, más adelante en el video, estaremos dedicando un puesto completo, pero que también nos podría hablar del carácter divino que pudiera tener el manto de Juan Diego. Hoy en día, la tilma se conserva en un ambiente controlado, protegida por cristales antibalas y condiciones adecuadas de iluminación y temperatura. Su permanencia a lo largo del tiempo continúa siendo un tema de interés, tanto religioso como cultural. Los ojos con reflejos humanos. Uno de los detalles más estudiados de la imagen de la Virgen de Guadalupe es la apariencia de sus ojos, específicamente la idea de que en ellos existen reflejos semejantes a los que produciría un ojo humano real. Desde mediados del siglo XX, varios investigadores, fotógrafos y ópticos
han examinado ampliaciones de alta resolución para analizar este fenómeno que ha generado tanto curiosidad como debate. Quienes apoyan esta hipótesis señalan que al ampliar los ojos de la tilma se observan pequeñas figuras que parecen corresponder a personas reflejadas, como si se tratara del reflejo natural generado por una córnea humana. Entre las figuras más mencionadas se encuentra un hombre barbado, una mujer, un niño y un grupo similar al que, según la tradición, estuvo presente durante la revelación de la imagen ante el obispo Zumárraga. Para algunos, esto fortalecería la idea de un origen sobrenatural, ya que replicar con precisión un reflejo, como si fuera un ojo humano en una fibra de maguey del siglo XVI, sería extremadamente complejo. Sin embargo, especialistas en arte y conservación han señalado que estos reflejos pueden ser resultado del efecto pareidolia, es decir, la tendencia humana a reconocer formas familiares donde no necesariamente existen. Además, las irregularidades propias del tejido, las pigmentaciones y los deterioros naturales pueden generar patrones que, bajo ampliaciones extremas, parecen figuras definidas. A pesar de las distintas interpretaciones, el tema continúa siendo uno de los elementos más llamativos para investigadores y creyentes. La imagen es objeto de estudio recurrente y la discusión sobre supuestos reflejos en los ojos forma parte del conjunto de detalles que han convertido a la Virgen de Guadalupe en una de las representaciones religiosas más analizadas del mundo. El ayate que sobrevivió al ataque de 1921. Uno de los episodios más impresionantes en la historia de la Virgen de Guadalupe ocurrió el 14 de noviembre de 1921, cuando un hombre llamado Luciano Pérez Carpio, empleado de la Secretaría de Comunicaciones y simpatizante de movimientos anticlericales, colocó dentro de un ramo de flores justo frente al altar donde se encontraba expuesta el manto de la Virgen de Guadalupe. El objetivo era destruir el ayate y con ello dar un golpe fuerte y simbólico contra la devoción guadalupana. El artefacto era hecho con dinamita Y estalló con tal fuerza que dobló una pesada crucifixión, dicha de bronce, situada sobre el altar, y destrozó por completo las gradas de mármol, así como parte del comulgatorio y ventanas cercanas. La onda expansiva fue tan grande que se escuchó en buena parte del cerro de Tepeyac y causó daños significativos en un radio de varios metros. Lo más sorprendente y lo que marcó este evento como un hito histórico para los creyentes es que la tilma no sufrió ningún daño, ni siquiera el vidrio que la protegía se rompió, a pesar de que objetos mucho más resistentes, como el mármol y el metal, quedaron destruidos. La famosa cruz de bronce, visiblemente doblada hacia atrás, como si hubiera recibido el impacto directo, y en cambio la imagen no pareció sufrir ningún tipo de altercado. Este suceso ha sido interpretado de muchas maneras. Para millones de fieles, la preservación del ayate es vista como un milagro, una muestra de protección divina ante un ataque directo. Para historiadores y analistas técnicos, el evento también resulta intrigante, aunque existen explicaciones basadas en ángulos, distancias y materiales. Ninguna resulta completamente concluyente sobre por qué la imagen quedó intacta cuando todo lo demás a su alrededor sufrió daños. Independientemente de la interpretación, el ataque del año 1921 forma parte esencial de la narrativa histórica en torno a la Virgen de Guadalupe. Es un episodio que reforzó la devoción nacional y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los momentos recordados de la Basílica de Guadalupe. La ausencia de referencia de Juan Diego antes del siglo XVII. Uno de los debates históricos más conocidos alrededor de la Virgen de Guadalupe gira en torno a la figura de Juan Diego Cuauhtlatoantzin, el indígena que, según la tradición, se le habría aparecido a la Virgen de Guadalupe en 1531, aunque hoy su nombre es central y esencial en la narrativa guadalupana. Varios estudiosos han señalado que no existe evidencia documental sólida sobre él durante los primeros 100 años posteriores al supuesto evento, lo que ha generado múltiples interpretaciones y discusiones académicas. Los documentos más tempranos sobre las apariciones, como el Nicambopohua, escritos en náhuatl, fueron ampliamente difundidos hasta mediados del siglo XVII,
aproximadamente entre 1648 y 1666, más de un siglo después de las fechas atribuidas a las apariciones. Antes de estos textos, relativamente tardíos, no hay registros en crónicas franciscanas, cartas de obispos, informes religiosos o documentos civiles que mencionen directamente a Juan Diego como protagonista de un milagro mariano. Esto resulta especialmente llamativo porque los misioneros del siglo XVI eran meticulosos en registrar conversaciones, milagros, sucesos extraordinarios y hechos relevantes para la evangelización de los pueblos indígenas. Figuras como Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente o Francisco Bustamante documentaron cientos de eventos en la Nueva España, pero ninguno menciona al vidente de Guadalupe. Incluso Fray Juan de Zumárraga, quien según la tradición recibió las flores y la tilma, nunca aludió a este episodio en sus escritos. Para algunos historiadores, esta ausencia temprana podría deberse a la devoción guadalupana, la cual aún no estaba consolidada. Es decir, el culto surgió de forma gradual y local antes de formalizarse. Otros señalan que es posible que los documentos originales se hayan perdido con el tiempo, algo frecuente en un contexto donde incendios, saqueos y sobre todo conflictos eran comunes. Sin embargo, la interpretación crítica sostiene que esta falta de registros tempranos sugiere que la figura de Juan Diego pudo haber sido construida religiosamente durante el siglo XVII, cuando la Iglesia buscaba fortalecer identidades locales y fomentar la devoción mariana y católica entre la población indígena. Sea cual sea la postura, la ausencia de referencias previas al siglo XVII sigue siendo uno de los temas más discutidos en los estudios guadalupanos, alimentando debates sobre historia, fe, tradición y construcción simbólica del México que hoy conocemos. El estudio que indica que la tilma sí tiene restos humanos. Uno de los temas más intrigantes en torno a la imagen de la Virgen de Guadalupe proviene de los estudios científicos que aseguran haber encontrado pigmentos de origen orgánico humano en la tilma. Aunque estos análisis no son oficialmente reconocidos por instituciones académicas, circulan entre investigadores independientes, peritos en arte sacro y grupos guadalupanos que han buscado comprender el proceso material detrás de la imagen. El estudio más citado proviene de análisis realizados en la segunda mitad del siglo XX, cuando se permitió que varios científicos examinaran secciones mínimas del ayate bajo el microscopio y luz infrarroja. Según estos informes, ciertos colores, principalmente los rojizos y algunos detalles del rostro, no corresponden a pigmentos minerales comunes en la pintura, sino a tintes vegetales tradicionales de los artesanos indígenas. En cambio, muestran características que algunos describieron como biopigmentos, es decir, sustancias derivadas de células orgánicas. Los defensores de esta interpretación argumentaron que la presencia de pigmentos orgánicos no solo sería anómala para una pintura del siglo XVI, sino que además tendría una estabilidad sorprendente. Los tonos mantienen su luminosidad tras casi 5 siglos, algo imposible para pigmentos naturales sin un deterioro severo. De ahí nace la hipótesis de que la imagen no fue creada con técnicas humanas convencionales. Un detalle señalado es la forma que el rostro parece fundirse con las fibras del ayate, en lugar de verse aplicado encima. Como ocurre en cualquier obra pigmentada, la imagen da la impresión de estar impregnada en el tejido, como si los tonos hubieran nacido junto con la superficie. Esta característica reforzó la idea de que los supuestos pigmentos orgánicos no fueron aplicados con pincel, sino que adquirieron forma mediante un proceso desconocido. Sin embargo, críticos del estudio señalan que los resultados no han sido producidos bajo estándares científicos modernos y que las muestras examinadas eran demasiado pequeñas para conclusiones definitivas. Aún así, el hallazgo se mantiene como uno de los argumentos favoritos entre creyentes que buscan demostrar un origen sobrenatural de la imagen. Para muchos devotos, la posible presencia de pigmentos humanos refuerza la idea de un milagro vivo. Para los escépticos, sigue siendo un enigma sin resolver. Lo cierto es que esta teoría continúa alimentando la fascinación por la figura de la guadalupana y su misterio material.
discrepancia en los relatos de las apariciones. Cuando se habla de las apariciones guadalupanas de 1531, la mayoría da por hecho que existe un solo relato oficial, simple y coherente. Sin embargo, cuando los historiadores se meten de lleno a revisar las fuentes antiguas, descubren que la historia no es tan uniforme como muchos creen. De hecho, existen varias versiones tempranas que presentan diferencias notables en detalles clave, lo que ha generado debate entre estudiosos y devotos. El relato más famoso es el del Nicampopowa, un texto náhuatl del siglo XVII que narra con gran belleza literaria los encuentros entre Juan Diego y la Virgen del Cerro del Tepeyac. Sin embargo, este documento apareció más de 100 años después de los supuestos eventos, lo que ya de entrada levanta preguntas. Antes de él existían otras narraciones, como las incluidas en los escritos de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Torquemada, pero estas mencionan al Tepeyac como un sitio de devoción mariana, sin hablar explícitamente de Juan Diego o de apariciones milagrosas. Una de las discrepancias más señaladas es la falta de claridad sobre cuántas veces se manifestó la Virgen. Algunas fuentes hablan de 4 encuentros, otras de 5, e incluso hay versiones que narran episodios adicionales. También cambian los diálogos, los tiempos y hasta la forma en que Juan Diego recibe la misión de llevar el mensaje al obispo Zumárraga. Otra diferencia fuerte es la presencia o ausencia de elementos icónicos del relato actual, como el milagro de las rosas de Castilla o la impresión de la imagen en la tilma. Mientras el Nicampopowa lo describe con detalle, fuentes más antiguas no mencionan ni las flores ni la tilma, lo que alimenta la idea de que ciertos elementos pudieron haber sido añadidos con el tiempo para enriquecer la narrativa. Estas inconsistencias no necesariamente buscan desacreditar la devoción, pero muestran que la historia guadalupana ha sido construida a lo largo de los siglos mediante diferentes voces, tradiciones y contextos. Para muchos investigadores, estas variaciones son una ventana a cómo se fue moldeando una de las devociones más importantes de la nación azteca. Hipótesis que la imagen original era completamente distinta y fue repintada. Dentro del debate histórico y artístico sobre la tilma de la Virgen de Guadalupe, existe una hipótesis polémica, pero recurrente, entre ciertos investigadores. La posibilidad de que la imagen original fuera muy distinta a la que vemos hoy, y que con el tiempo haya sido modificada o repintada para ajustarse a necesidades teológicas, estéticas o culturales de cada época. Esta teoría no niega necesariamente la existencia de una imagen antigua, pero cuestiona si la versión actual, la que yace en la Basílica de Guadalupe, refleja fielmente su estado original del siglo XVI. La idea surge de varios análisis técnicos realizados a lo largo del tiempo. Algunos estudiosos del arte virreinal han señalado que ciertos trazos, sombras y elementos iconográficos muestran estilos que parecen corresponder más a los siglos XVII o XVIII que a las técnicas pictóricas indígenas o a los primeros años de evangelización. También se ha discutido el uso de pigmentos que no coinciden totalmente con materiales típicos del periodo temprano, lo cual para algunos sugiere restauraciones profundas o intervenciones posteriores. Otro punto que alimenta esta hipótesis es la documentación histórica. Los primeros testimonios escritos sobre la imagen describen detalles que no encajan del todo con lo que se aprecia el día de hoy. Por ejemplo, algunos cronistas mencionan un manto más oscuro o variaciones en su rostro y en la postura. Estas discrepancias han llevado a pensar que la imagen pudo haber sido retocada para uniformarla con la iconografía mariana europea que se consolidó en los siglos siguientes. A lo largo del tiempo, la tilma ha recibido restauraciones registradas, especialmente para reparar daños por humedad, quemaduras o desgaste. Pero algunos especialistas creen que existen intervenciones no documentadas. La pérdida natural de pigmento en fibras orgánicas, como la yate, también pudo haber obligado a repintados parciales para mantener la nitidez del icono. Los sectores creyentes rechazaban esta hipótesis, señalando que estudios modernos revelan zonas sin trazos de pincel y características difíciles de producir. Sin embargo, los defensores del repintado argumentan que una mezcla de imagen antigua con capas posteriores es totalmente posible. Sea cierto o no, esta teoría abre un debate
sobre la tradición, el arte y la historia, las cuales pudieron entrelazarse con la evolución del símbolo guadalupano. La posibilidad de que la imagen sea una mezcla de arte indígena, retoque europeo y un mito posterior. Una de las teorías más equilibradas y también una de las más debatidas sobre el origen de la imagen guadalupana es la que plantea que su apariencia actual podría ser resultado de 3 capas históricas distintas: un trabajo pictórico indígena original, retoques europeos añadidos posteriormente y finalmente una elaboración mítica que se consolidó entre los siglos XVII y XVIII. Esta postura no niega la importancia espiritual de la tilma, pero propone entenderla como un producto complejo, donde arte, religión y tradición se entrelazan. El primer elemento de esta hipótesis se centra en el posible núcleo indígena de la imagen. Algunos especialistas han observado rasgos estilísticos presentes en códices del siglo XVI. Llámese la paleta de colores, el modo de representar la vestimenta y ciertos símbolos astronómicos del manto. Esto ha llevado a pensar que la pintura inicial pudo haber sido obra de un tlacuilo, un artista indígena especializado en iconografía religiosa, encargado de crear una imagen mariana que tuviera conexión con la cosmología náhuatl. Con el paso del tiempo, esa imagen primigenia pudo haber recibido retoques europeos, especialmente cuando la devoción guadalupana empezó a ganar fuerza en la población criolla y clerical. Los detalles faciales suavizados, el moldeado más volumétrico y algunos elementos de ropaje se parecen más al estilo barroco temprano que el arte indígena puro. Restauraciones documentadas y no documentadas a través de los siglos también apuntan a la intervención de manos europeas o mestizas en su conservación y embellecimiento. El tercer componente es la construcción mítica posterior. Los relatos de apariciones, la figura de Juan Diego, las narraciones milagrosas y la sacralización pública de la imagen se consolidaron sobre todo después del año 1648, cuando comenzaron a escribirse las primeras historias guadalupanas completas. Esta tradición literaria y religiosa permitió que la devoción creciera, pero también moldeó la percepción de la imagen, transformándola en un símbolo nacional. En conjunto, esta teoría propone que la tilma es el resultado de un proceso histórico acumulativo, donde diversas culturas, técnicas y narrativas se entrelazaron hasta producir el ícono que millones de personas veneran a día de hoy. ¿Juan Diego realmente existió? La figura de Juan Diego ocupa un lugar central en la tradición guadalupana, pero su existencia histórica ha sido motivo de debate entre investigadores, teólogos e historiadores. Para millones de mexicanos es un personaje real, el humilde indígena que tuvo la fortuna de presenciar la aparición en 1531 de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, cuando se revisan las fuentes más antiguas, surgen preguntas que dan pie a una discusión que sigue viva a día de hoy. Uno de los puntos principales del debate es la ausencia de documentos contemporáneos a 1531 que mencionen a Juan Diego por nombre. Ni el obispo Zumárraga ni los cronistas franciscanos que documentaban todo lo relacionado con la evangelización temprana registraron su historia. Esto resulta llamativo porque los frailes solían anotar cualquier suceso considerado milagroso o significativo. La falta de referencias directas durante los primeros 100 años ha sido interpretada por algunos como un indicio de que la figura de Juan Diego pudo haberse construido o reforzado más tarde. Es decir, que fue inventado. Quienes defienden su existencia argumentan que la transmisión oral en comunidades indígenas era fuerte y que no todo se escribía de inmediato. También señalan documentos posteriores, como el Nicamopowa del siglo XVII, donde aparece una narración detallada del personaje. Sin embargo, los críticos señalan que este texto fue redactado más de un siglo después y que su estilo literario podría responder más a un objetivo evangelizador que a un registro histórico literal. El debate no se centra tanto en cuestionar la devoción guadalupana, sino en entender cómo surgió y evolucionó. Para algunos académicos, Juan Diego pudo ser un personaje histórico cuya historia fue ampliada con el tiempo. Para otros, pudo ser una figura simbólica creada para facilitar la integración religiosa
entre indígenas y españoles. Sea cual sea la postura, su figura sigue siendo clave en la identidad espiritual y cultural de todo México. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto el lado oculto de la Virgen de Guadalupe. Una imagen que despierta la fe de los mexicanos y que guarda muchísimos misterios en su haber. Varias cosas suceden en este día, pero me gustaría preguntarte, ¿tú eres creyente y festejas esta fecha? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Asimismo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que no te pierdas de ningún nuevo video. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.